Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión, Democracia. Ocho y 10 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al señor Canciller de la República, Juan Carlos Holguín. Lo hemos invitado a un diálogo a propósito de temas que constituyen una carga, no para el Ecuador, para el ambiente regional y mundial, el luchar contra el crimen transnacional organizado. Sobre esto se ha hablado de iniciativas. ¿Cómo enfrentar este hecho tan grave que termina afectando finalmente a las democracias y a las sociedades? ¿Cómo impulsar estas iniciativas en la lucha contra el crimen transnacional? Señor Canciller, muy buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de Democracia. No hay otra manera que enfrentarlos precisamente desde una perspectiva regional. La realidad es que tanto en la Cumbre de las Américas como la semana pasada en Prosur y Mercosur, ya es casi que de común acuerdo el que todos los países debemos tener una política pública regional totalmente sincronizada para poder vencer a estos grupos transnacionales. Ellos han avanzado con mucho financiamiento, con una perspectiva transnacional muy eficiente, y no es sino con la cooperación entre estados que podemos vencer a esta lacra que se está tomando muchas regiones de América del Sur. ¿Y cómo lograr esa acción de contribución entre los diferentes países a fin de afrontar al unísono al crimen transnacional? Hay varios aspectos que se han definido. El primero es inmediatamente empezar un proceso de cooperación entre los sistemas de inteligencia de cada uno de los países. En segundo lugar, poder tener una política de cooperación con los países más grandes. Nos referimos específicamente a Estados Unidos y sobre todo a la Unión Europea. Y digo sobre todo porque en el caso del narcotráfico, mucha de la droga que está saliendo de Sudamérica y de algunos puntos de Centroamérica está yendo en gran escala a Europa. Lo que se busca es precisamente que estas dos regiones, tanto Estados Unidos como la Unión Europea, puedan tener una cooperación económica, sobre todo de manera inmediata, para poder combatir a estas estructuras criminales, que ya no son solo estructuras criminales que operan acá, sino que también están operando en países europeos, países que sobre todo a nivel portuario están importando el tráfico de cocaína desde Sudamérica o Centroamérica, pero que allá funcionan con unas estructuras de cárteles muy grandes. Ahora, el Ecuador, frente a la realidad que estamos viviendo en el país, este crecimiento del decomiso de drogas, más de 200 toneladas que se ha ido rompiendo el récord año tras año, nos evidencia lo que estamos viviendo en nuestro país. ¿Cómo lograr esa ayuda? ¿Cómo interactuar con el resto de países a fin de ir combatiendo en el mismo frente, Canciller? Lo hemos hecho ya. Los primeros pasos de este gobierno, si usted recuerda, apenas fue electo, fue un viaje a Colombia del presidente Guillermo Lasso como presidente electo. Ahí se empezó a coordinar precisamente estos retos y desafíos que habían en los temas de seguridad y defensa. Con Colombia hemos tenido un mecanismo de cooperación muy eficiente que esperamos que continúe ahora con el nuevo gobierno. Yo he tenido 3 conversaciones con quien va a ser el canciller del presidente Petro, con Álvaro Leiva. Hay una perspectiva distinta en el abordaje a la seguridad y defensa, pero no necesariamente por aquello deben cambiar los escenarios de cooperación en frontera especialmente. Por otro lado, tenemos una relación muy fluida con Estados Unidos. Con ellos hemos actuado no solamente desde la cooperación técnica
en materia de inteligencia, en temas migratorios, sino que hemos continuado con el acuerdo que existe relacionado a los sobrevuelos de los aviones Orión P-3, que nos han ayudado sobre todo a hacer un monitoreo eficiente en nuestros océanos, en nuestros mares, para la salida vía marítima del tráfico de drogas. Por otro lado, con Israel hemos ya iniciado este proceso de cooperación bilateral. Hace pocos días retornó nuestra siguiente misión después del viaje presidencial que la compuso el alto mando militar, y estamos ahora ya definiendo el acuerdo gobierno a gobierno. Después de esta visita esperamos tenerlo en esta semana listo, y nuestras capacidades de Fuerzas Armadas en esta perspectiva de la diplomacia y la seguridad se van concretando. Nosotros creemos que estas relaciones bilaterales sobre todo nos ayudan a vencer a estas estructuras criminales, y un tema muy importante es lo que estamos haciendo con Perú. Con Perú estamos enfocados en este momento en un proyecto de desarrollo fronterizo. El pasado día viernes tuvimos una de las reuniones para analizar precisamente entre las dos misiones, la peruana y la ecuatoriana, los proyectos de desarrollo fronterizo. Pero ahí tenemos un reto en común, que es la minería ilegal, que es una industria igual de importante que la del narcotráfico. Están ligadas completamente por varias razones, y estamos trabajando con Perú específicamente en un camino sobre la lucha conjunta contra la minería ilegal. En ese sentido, con Colombia, quisiera volver a lo que usted señalaba, señor canciller, el tema de la ayuda de países que están en el primer mundo, en el tema de tecnología, de la seguridad, como Israel. Luego de la misión última que viajara, ¿hay plazos para avanzar en la concreción a fin de ir enfrentando estos problemas de la seguridad? Totalmente. Y mire, bueno, esta semana será muy importante. Están varios ministros de defensa en la conferencia de ministros de defensa que se desarrolla en Brasil. Hemos confirmado una reunión bilateral del ministro Luis Lara con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin. Hemos preparado en conjunto durante los últimos días un documento bilateral con lo que preveemos tanto Ecuador como Estados Unidos de esta cooperación bilateral. Este encuentro será el próximo día miércoles, y como comento, nos hemos dedicado varios días con los equipos del Ministerio de Defensa, de Cancillería, con los asesores de seguridad y defensa del presidente Guillermo Lasso, a preparar este acuerdo bilateral y esta propuesta de desarrollo en temas de defensa, que es básicamente un plan que nos ayuda a tener cooperación financiera y al mismo tiempo técnica para las necesidades que tiene Ecuador. Precisamente sobre lo que señala, señor canciller, la semana anterior el embajador de Estados Unidos de América en Quito, Michael Fitzpatrick, decía que esa ayuda avanza y se concreta. Esto implica que vamos a recibir más ayuda, especialmente tecnológica, para enfrentar a estos grupos organizados que han demostrado en la práctica tener, incluso rebasar las capacidades de nuestros países de la región. Es precisamente lo que se busca, Miguel. Se busca que hayan estas tres líneas de cooperación, diría yo. La primera, una cooperación económica que nos permita abordar juntos el problema que tienen nuestras fuerzas públicas al enfrentar a estas estructuras criminales transnacionales. No lo podemos hacer solos, porque hay que entender que estamos librando una guerra no convencional, pero las capacidades que tienen estas estructuras criminales son enormes, y nuestras Fuerzas Armadas, como lo ha advertido el presidente Guillermo Lasso, fueron desmanteladas especialmente entre el año 2007 y 2017, y volver a generar las capacidades que necesitamos tiene una inversión muy grande inmiscuida en este objetivo. Por lo tanto, nosotros estamos buscando que haya
una cooperación financiera importante para poder juntos dar esta solución en la raíz del problema, que es básicamente de donde sale la droga, por donde transita la droga y que genera muchísimo daño en Estados Unidos o en la Unión Europea. Por el otro lado, la segunda cooperación es técnica. Allí hemos tenido muchos avances este año y precisamente gracias al liderazgo y aporte que ha hecho el embajador Michael Fitzpatrick en nuestro país, hemos tenido no solamente capacitaciones a nivel técnico, tanto aquí en Estados Unidos, sino que hemos logrado tener una cooperación en temas marítimos, en temas aéreos, en temas de inteligencia, y eso nos ha ayudado mucho a que este año tengamos, creo yo, una excelente tarea y excelentes resultados en lo que ha sido no solamente el nivel de incautaciones de cocaína, sino que hemos desarmado bandas de tráfico de personas, hemos desarmado a través de operativos conjuntos a bandas que operaban en migración riesgosa, en minería ilegal, y eso es parte de esta cooperación bilateral. Y el tercer elemento que es muy importante es ya el desarrollo en los lugares donde estamos teniendo este tipo de fenómenos. Y aquí USAID juega un papel fundamental en la Cumbre de las Américas, que lamentablemente poco trascendió porque llegamos y vinimos directamente a las manifestaciones, pero la Cumbre de las Américas fue extremadamente exitosa para Ecuador. Y una de esas reuniones exitosas fue con Samantha Power, directora de USAID, con quien hemos precisamente generado una estructura hacia futuro para proyectos de desarrollo social, sobre todo en mecanismos preventivos. ¿Cómo logramos que los niños, los jóvenes no vayan a ser parte de los carteles y a través de mecanismos preventivos de desarrollo local podamos tener mayores oportunidades a la gente que especialmente se encuentra o cerca de los puertos o en ciudades fronterizas? Señor canciller, en el caso de Israel y los acuerdos, ¿cuáles son los plazos, las dinámicas, cómo se va a avanzar para la firma y luego la ayuda que Israel concretará con el Ecuador? Esperamos, como mencioné antes, que en esta misma semana tengamos nuestros primeros comentarios al acuerdo gobierno a gobierno. Ya hay un acuerdo macro entre nuestros ministerios de defensa y durante los siguientes 15 días deberíamos tener nosotros una misión de Israel aquí en el Ecuador para hacer la firma de este acuerdo y la revisión de los últimos detalles previo a esto. Como menciono, ya tuvimos un avance importante después de que una delegación que por temas de seguridad de Estado no podemos comentar quiénes intervinieron, pero sí puedo mencionar que estuvo el alto mando militar. Ya tenemos varios resultados de todo lo que se vio, las capacidades en este esquema de cooperación que necesitamos para estas amenazas que son ahora, muchos las llaman híbridas, otros nuevas amenazas, pero que sobre todo no son convencionales. Y lo que necesitamos es que esas capacidades que en su momento los encargados y sobre todo personas autorizadas en la vocería de defensa y seguridad explicarán al país y a la opinión pública sean traídas a nuestro país lo más pronto posible. Nosotros como Cancillería hemos generado ya todo el proceso de la documentación previa que se necesita. La semana pasada tuvimos una reunión con el presidente de la República y el embajador de Israel en Ecuador, y vamos haciendo un seguimiento semanal para que este acuerdo llegue a su punto final lo más pronto posible. Señor canciller, usted ha hablado las relaciones también con el vecino del sur, con el Perú, las reuniones que ha habido, incluso más allá del gabinete binacional. ¿Cómo estamos en el norte con Colombia? A sabiendas de que habrá cambio de gobierno, el 14 de agosto tendrá Colombia al nuevo presidente, a Gustavo Petro. Con Colombia, como menciono, positivo. Nosotros tenemos
una relación muy fluida con Colombia que esperamos que continúe. Las conversaciones que hemos tenido con el canciller Álvaro Leiva han sido positivas. El presidente de la República, Guillermo Lasso, ha confirmado su participación en el cambio de mando el 7 de agosto. Viajaremos el día 6 a Bogotá y mantendremos, por lo pronto está en agenda, una reunión previa con el presidente electo Petro, con su canciller, para precisamente tener una hoja de ruta conjunto de los pendientes que tenemos. Yo me reuní adicionalmente la semana pasada con la canciller de Colombia y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez para poder generar un estatus de los pendientes que tenemos a nivel diplomático en cada una de las áreas de cooperación. Y como mencionaba, no veo que tengamos necesariamente un cambio en ese abordaje que necesitamos, sobre todo en el problema de la frontera. El canciller Leiva ha manifestado una visión de paz en su plan de trabajo en la política exterior, pero no vamos nosotros a desistir de nuestro interés de que el abordaje en frontera en términos de defensa y seguridad tiene que ser conjunto y tiene que profundizarse ahora. Y es en lo que estamos trabajando. Esperamos que las reuniones del 6 de agosto sean positivas hacia esto. Es decir, eso implica una continuidad en un problema común como es enfrentar al crimen internacional organizado, canciller. Totalmente, Miguel, y sobre todo que en esta perspectiva ahora de la continuación de los procesos de pacificación, como ha dicho el presidente electo Petro y su canciller Álvaro Leiva, necesitamos que Colombia nos asegure que mientras se da ese proceso, su frontera va a estar resguardada. ¿Qué otros planes tiene, señor canciller, viajes, reuniones en los próximos días? Estamos enfocados ahora en terminar los primeros pasos de los acuerdos comerciales en la parte de la diplomacia comercial. Hemos hecho un trabajo con Julio José Prado, que precisamente hoy se encuentra en Washington para firmar junto con los ministros de Comercio Exterior de los países de la Alianza para el Desarrollo, que son Costa Rica, Panamá y República Dominicana, un acuerdo con Estados Unidos y con la Secretaría de Estado de ese país. Por el otro lado, hoy tenemos la visita de una misión de alto nivel del gobierno de Canadá, encabezada por el viceministro de Comercio Exterior, precisamente para hacer las consultas políticas y hacer un seguimiento del arranque de nuestro Tratado de Libre Comercio. El día de ayer en China, Ecuador presentó a través de un evento que se realizó con Comercio Exterior de China los avances de nuestro tratado comercial. Hemos abierto también una primera fase de diálogo con Turquía. Es un país que nos interesa muchísimo y va a ser una prioridad en el siguiente trimestre para nuestro país en la política exterior. He mantenido una conversación el pasado día viernes con el canciller de Turquía, a quien no solamente le felicité por el histórico documento que se firmó para que Rusia y Ucrania permitan la salida de cereales a través de corredores urgentes en medio de la guerra, sino que hemos planteado ya el inicio de esta conversación de alto nivel para tener un acuerdo comercial. Esas son parte de las prioridades. Seguimos trabajando en lo que tiene que ver con transición ecológica también. Nos estamos preparando junto al ministro Manrique para lo que va a ser la COP27 en Egipto. Esperamos que Ecuador lleve resultados para lo que es el proceso de canje de deuda, esta herramienta financiera que estamos trabajando con el DFC de Estados Unidos y con el BID. Y sobre todo una nueva propuesta ahora encaminada también a bosques amazónicos. Esas son varias de las prioridades de los objetivos. Tenemos mucho trabajo por delante, pero siempre con un foco en lo que hemos denominado la diplomacia para la paz, la diplomacia comercial y esta diplomacia para la transición ecológica. Señor canciller,
propósito de los procesos que demoran en el exterior, son inevitables. ¿Hay alguna respuesta? Sabemos lo largo que ocurre con un proceso de extradición. ¿Alguna respuesta al trámite planteado ya por el Ecuador de la extradición del expresidente que reside en Bélgica? Tuvimos hace 3 semanas una respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores donde se da una certificación de recibida el proceso y el expediente de extradición. También se nos informa que ha sido trasladado el mismo al Ministerio de Justicia y que en el momento en el que haya un primer análisis se nos trasladará la información. Hasta el momento no ha habido ninguna nueva respuesta al respecto, pero Cancillería mantendrá informada a nuestra Corte Nacional de Justicia en caso de que exista alguna novedad. ¿Cualquier decisión en el Ministerio de Justicia de Bélgica será comunicada al Ecuador o solo es un asunto interno de trámite en ese país o será comunicada al Ecuador? Es muy probable que sea comunicada al Ecuador de manera inmediata. Es lo que se nos ha manifestado en las comunicaciones que hemos mantenido con el gobierno del Reino de Bélgica, y con ellos hay una excelente relación. Estamos ahora, de hecho, con el apoyo de Bélgica, de España, de Alemania y de Hungría, de algunos otros países, en el proceso de la eliminación de la visa Schengen para los ecuatorianos, un proceso que lo hemos ido manejando durante los últimos meses. Y, por ejemplo, Bélgica ha sido muy importante para darnos su apoyo en esa línea. Las relaciones con ellos pasan por un muy buen nivel, más allá del tema de la extradición del expresidente Correa. Un tema final por ahora, señor canciller. Usted ha dicho hace pocos minutos que es importante este acuerdo que habría con Turquía. ¿Cuál es el sustento para que sea importante el acuerdo con Turquía? Sobre todo productos como el camarón. Tenemos una gran oportunidad para el camarón ecuatoriano a través de Turquía, no solamente para ese mercado, sino para algunos otros mercados desde donde salen hacia otros mercados, desde Turquía, perdón. Ya es Turquía uno de los principales socios económicos para países como Colombia, por ejemplo, y creemos que con ellos hay una buena oportunidad de sustentar esta relación comercial muy rápidamente. Hemos tenido la visita hace 60 días del ministro de Relaciones Exteriores turco a nuestro país y ya recibimos copia de las cartas credenciales hace 15 días de la nueva embajadora de Turquía en Ecuador, y hay una buena oportunidad de que esto sea rápido y eficiente. Estamos trabajando también para poder tener una ruta de conectividad aérea con Turquía y que eso pueda acercar aún más esta relación bilateral. Y como menciono, es una buena oportunidad para el Ecuador, de un país que ha crecido mucho en el entorno internacional. Bien, al señor canciller de la República, Juan Carlos Holguín, gracias por atender a la revista de Opinión Democracia y despejar algunas inquietudes y estos avances, de manera especial en la acción para combatir al crimen transnacional organizado. Señor canciller, muy amable. Muy buenos días, Miguel. Un saludo a todos los oyentes. Muchas gracias, muy buen día. 8:33 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y luego tenemos previsto un diálogo con la doctora Gabriela. Estamos sintiendo un temblor. En este momento pedimos calma. Son las 8:34 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a la pausa. Ya les informaremos sobre este temblor que continúa. Tenemos previsto un diálogo con la doctora Gabriela Zambrano, internista y epidemióloga, sobre la advertencia de la OMS frente a la viruela del mono y otros temas vinculados con la salud pública en el Ecuador. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario.